damos toda la honra y la gloria al Señor, porque Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Un día más estamos delante de su presencia, pidiéndole que nos dé sabiduría para poder hablar en este día su palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos ante tu presencia, Señor, a través de tu sangre preciosa, Señor. Entramos al lugar santo, Señor, al lugar santísimo, para recibir, Señor Dios, oportuno socorro, Señor. Lávanos de nuestros pecados, límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Queremos disfrutarte, Señor, en esta hora y en esta mañana, Señor. Queremos disfrutar tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor, de lo alto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Éxodo en el capítulo 12, en el verso 1. Dice Éxodo 12, 1: Luego habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la asamblea de Israel, diciendo: El día 10 de este mes tomará cada hombre un cordero según su casa paterna, un cordero por casa. Si la familia es demasiado pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas que están en las casas, conforme a lo que cada hombre coma. Haréis la cuenta sobre el cordero. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo podréis tomar de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces lo inmolará toda la congregación de la asamblea de Israel al crepúsculo. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes de la puerta y en el dintel de la casa donde lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comáis de él nada crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego con su cabeza, sus piernas y sus partes internas. No dejaréis nada de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dice en el capítulo 12, en el verso 14: Tendréis este día por memorial y lo celebraréis como fiesta a Jehová. Lo celebraréis como fiesta por todas vuestras generaciones, como estatuto perpetuo. El pueblo hebreo, el pueblo de Dios, tiene 2 calendarios: un calendario civil, un calendario sagrado vinculado a la salvación efectuada por Dios. Esto corresponde al hecho de que los miembros del pueblo de Dios han tenido 2 nacimientos, 2 comienzos: un nacimiento físico con un comienzo físico, un nacimiento espiritual con un comienzo espiritual. San Juan capítulo 3, verso 3 al 6. La Pascua es un nuevo comienzo para los hijos de Israel. Era celebrada el primer mes del año sagrado, el mes de Abib. Éxodo 13, 4. Dice: Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te haya introducido en la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos y de los heveos y de los jebuseos, lo cual juró a tus padres que te daría tierra que fluye leche y miel, y cumplirás con este servicio en este mes.
7 días comerás panes sin levadura, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Durante los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo su territorio. Dice la Escritura que la Pascua representa a Cristo. Primera de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 7, allí nos dice que la Pascua representa a Cristo. Dice: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue crucificada. En el verso 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En el hebreo, el sustantivo Pascua procede de la forma verbal pasar por encima. Éxodo capítulo 12, en el verso 13. Este es el significado de la palabra Pascua. 12, y la sangre os servirá de señal en las casas donde vosotros estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré por encima de vosotros, y cuando yo hiera la tierra de Egipto no vendrá sobre vosotros ninguna plaga para destruirlos. Es decir, la Pascua tipifica a Cristo. Cristo no solo es el Cordero de la Pascua, sino también toda la Pascua en sus diversos aspectos. En el hebreo, esta palabra Pascua procede de la forma verbal pasar por encima. Esto indica que el juicio de Dios pasa por encima de nosotros debido a la sangre de Cristo, quien es el verdadero Cordero Pascual. Éxodo capítulo 13, en el verso 8 dice: en aquel día se lo contarás a tu hijo, diciendo: se hace esto. ¿Por qué se hace la Pascua? Se lo contarás a tus hijos. Se hace esto a causa de lo que Jehová hizo por mí cuando salí de Egipto. Te será como una señal sobre tu mano y como un memorial entre tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, y por cuanto con mano poderosa te sacó Jehová de Egipto. Dice la Escritura que el Señor le dijo a los israelitas que se lo contaran a sus hijos el significado de la Pascua. La Pascua también significa redención. La redención tiene como fin dar seguridad al pueblo de Dios. Dar seguridad. La redención, primero, antes de sacarlos de Egipto, el Señor redimió a Israel. La redención es la seguridad para el pueblo de Israel. Romanos capítulo 6, en el verso 19. Romanos capítulo 6, en el verso 19, dice: hablo en términos humanos por la debilidad de vuestra carne, que así como presentáis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santificación. En Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 7, ahí nos dice, en Éxodo capítulo 12, en el verso 7,
dice: tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes de la puerta. La sangre puesta en los postes y en el dintel de la casa representa la sangre de Cristo. Mateo capítulo 26, verso 28 y Juan 19:34. Primera de Pedro capítulo 1, 18 y 19. Es decir, que esta sangre que fue puesta en el dintel y en la puerta de las casas representa la sangre de Cristo. Esta sangre abrió el camino para que los redimidos pudieran entrar a sus casas, la cual esta casa implica que la sangre de Cristo nos abrió el camino para entrar en Cristo. El camino para entrar en Cristo, quien está representado por la casa. Hebreos capítulo 10 en el verso 19. Hebreos capítulo 10 en el verso 19 dice la Escritura: así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos al lugar santísimo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin dudar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto quiere decir que esta casa donde los israelitas estaban representa a Cristo como la casa. La misma sangre que les abrió el camino para entrar a la casa, esa misma sangre cerró el camino al destructor, y así protegía del juicio a los redimidos. Éxodo capítulo 12 en el verso 23, podemos ver que por un lado la sangre le abrió el camino para el pueblo para que entrara a la casa, y a la vez la sangre era para que el enemigo no pudiera hacer nada malo a los que estaban dentro de la casa. 12, 23. Pues Jehová pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes de la puerta, Jehová pasará por encima de aquella entrada y no dejará entrar al destructor en vuestra casa para herirlos. Las casas en donde los hijos de Israel comieron el cordero pascual representa a Cristo, el cordero, en el medio por el cual los redimidos fueron resguardados, como aquel que nos redime. Cristo es el cordero que nos resguarda. Él es la casa. La sangre del cordero estaba en la puerta y la carne del cordero estaba dentro de la casa. El cordero, la casa y quienes disfrutaban de la Pascua llegaron a ser uno. Como dice el Señor en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. La casa, el cordero y quienes disfrutaban de la Pascua llegaban a ser uno. La sangre del cordero. La sangre del cordero pascual tenía como finalidad la redención. Esto es redimir a los hijos de
Israel del juicio mortal de Dios. Este es lo que representa la sangre. La sangre representa redención, redimir a los hijos de Israel del juicio mortal de Dios, y la carne del cordero tenía como finalidad el suministro del pueblo redimido como vida. Hablemos un poco más de la Pascua. La fiesta de la Pascua era celebrada para recordar que Jehová redimió a Israel del juicio de muerte sobre sus primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Los primogénitos son todos aquellos que descienden de Adán. Adán era el primogénito, el primer hombre en la tierra. Pues todos los primogénitos descendientes de Adán tenían que morir. Y de allí Jehová redimió a Israel del juicio de muerte sobre sus primogénitos. Y también que Jehová salvó a Israel de Egipto y de la tiranía de Faraón. Éxodo 14, 13. Dice: pero Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los vas a volver a ver más. La celebración de las Pascuas indicaba que así como Jehová había salvado a Israel de Faraón y de Egipto, él también iba a destruir a las tribus de Canaán y libraría a Israel de ellas. Que Israel celebrase la Pascua representa la celebración de la Cena del Señor, en la cual los creyentes recuerdan al Señor como su Redentor y como su Salvador. Quisiéramos ser más precisos en este asunto de la Pascua. Aquí eso del Señor redime a su pueblo. Antes de que otra cosa fuera y que ellos salieran de Egipto, primeramente el Señor aseguró la salvación para Israel. Es lo que el Señor ha hecho con muchísimos creyentes que hemos recibido a Cristo. Lo primero que el Señor hace cuando lo recibimos es asegurarnos, es darnos la seguridad de que Él nos ha redimido y que jamás nos vamos a perder. Y jamás nosotros seremos lanzados al lago de fuego. Lo que primero hace el Señor es redimir a su pueblo, asegurarlo, perdonarlo, justificarlo, hacer lo que nazca de nuevo. Y ya una vez que hacemos este paso, nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. De allí, cuando los israelitas recibieron e hicieron esta Pascua, ellos fueron redimidos, asegurados como hijos de Dios. ¿Qué significado tiene la palabra redimido? La palabra redimido viene de la palabra en el idioma hebreo, la palabra redención. Esta palabra redención viene de la raíz etimológica ligor. Esta palabra significa rescate, significa soltar, significa liberar. Esto fue lo que Dios hizo con Israel. Los soltó, los liberó de Faraón, que representa a Satanás. Hebreos capítulo 13, en el verso 20.
es bien importante que nosotros veamos el significado de ser redimidos. Hebreos capítulo 13, en el verso 20 dice: ahora bien, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno, os perfeccione en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, y haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hizo un pacto eterno. Cuando Él sacó a Israel de la esclavitud, hizo un pacto con ellos. Hebreos capítulo 9, en el verso 11. 9:11 de Hebreos dice: pero habiendo presentado Cristo sumo sacerdote de los bienes que ya han venido por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Es decir, que el Señor obtuvo una eterna redención para nosotros, para los israelitas. La Pascua representa a Cristo. La Pascua para ellos era Cristo mismo. Y para nosotros en nuestro día es Cristo nuestra Pascua, que hizo un pacto eterno. Por un lado, la sangre que los israelitas pusieron en sus puertas, esa sangre los cubría de la muerte. Por otro lado, el cordero que estaba dentro de la casa de los israelitas, dentro de sus casas, ese cordero era el cordero que ellos tenían que comerlo. Ese cordero a ellos los iba a fortalecer para salir de Egipto. La carne del cordero representa la vida de Cristo crucificado y resucitado como suministro del pueblo redimido por Dios, mediante la encarnación, crucifixión y resurrección de Cristo. La carne de Cristo se convirtió en el alimento de los redimidos por Dios, en la realidad de la Pascua. La sangre de Cristo se puede beber, la carne de Cristo se puede comer, y Cristo mismo en su totalidad puede ser ingerido por nosotros. San Juan capítulo 6, en el verso 5, dice: cuando Jesús alzó sus ojos, vio que una gran multitud venía hacia él y dijo a Felipe: dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él ya sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase. En el capítulo 6, en el verso 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida.
Nosotros vamos a hacer lo que comemos nosotros. Lo que comemos nosotros, eso es lo que somos nosotros. Si nosotros comemos a Cristo, seremos cristianos que viven por la vida de Dios. Si no comemos a Cristo, el Cordero Pascual, no tendremos la fortaleza para salir adelante en las dificultades. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Este es el alimento. Los israelitas, por un lado, tenían que comerse el cordero para poder salir de allí como un ejército, para enfrentar todas las dificultades en las cuales ellos se encontraban. Es tan importante que nosotros veamos lo que significa la redención y la Pascua. Dice en la Escritura en 1 de Corintios, en el capítulo 11. 1 de Corintios, en el capítulo 11. En el verso 27. Dice en 1 de Corintios 11:27, de manera que cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. La cena del Señor ahora en nuestro tiempo es nuestra Pascua. Dice que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor y de la sangre del Señor. Pero pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del juicio, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos debilitados, enfermos entre vosotros y muchos duermen. Es decir, muchos creyentes estaban ya enfermos. En la iglesia de Corinto se encontraban muchos hermanos enfermos física y espiritualmente, y otros habían muerto. Si esto de la cena del Señor, como los israelitas, no lo hacen con un conocimiento claro lo que significa y qué es lo que va a traer a nuestra vida como seres humanos, entonces esto se va a convertir en religión y no va a afectar nuestras vidas en nada. Si nosotros ponemos atención lo que dice verdaderamente la Escritura y lo hacemos verdaderamente con una entrega y una devoción para que el Señor nos revele qué significado tiene esto, cuando el Señor nos revele, entonces nosotros empezaremos a quitar las enfermedades y las cegueras espirituales. De manera que cualquiera que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo. ¿Qué significado para mí tuvo la muerte de Cristo? ¿Qué significa que Cristo murió por mí? Yo debo tener un entendimiento profundo de lo que significa. Para los israelitas era muy importante lo que el Señor hizo con ellos, aseguró su salvación. Lo que el Señor ha hecho con nosotros desde que lo recibimos, lo primero que el Señor hizo es asegurarnos que no nos perdiéramos jamás ya. Qué grande es el Señor, qué sabio, qué tan grande es nuestro Dios de veras. Primeramente asegura nuestra salvación. Una vez que ya lo recibimos y nacimos de nuevo, Él sabía que nosotros todavía estábamos propensos a hacer muchas cosas indebidas. Pero primero aseguró nuestra salvación, para que Satanás jamás ya no nos pudiera llevar a perecer eternamente. Qué grande es el Señor.
Para los judíos era muy importante que ellos vieran el significado de la Pascua. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de los pecados. Mateo 26, 28. Y el nuevo pacto fue consumado con su sangre. La sangre de Cristo efectuó una redención eterna para nosotros. Esto es bien importante, ya lo leímos, leámoslo nuevamente. Este es algo que el Señor aseguró en nuestras vidas. 9. De Hebreos, capítulo 9, en el verso 12. Dice que Cristo fue presentado, dice el 11, pero habiendo presentado Cristo sumo sacerdote de los bienes que ya han venido por el mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Cristo, cuando murió en la cruz, allí se ofreció Él y su sangre efectuó en nosotros una eterna redención. Qué tan importante es que veamos esto y ya lo confirmemos, que nosotros los que hemos nacido de nuevo somos salvos eternamente y para siempre. Si usted cree que no es salvo eternamente, entonces usted no ha creído en el Señor. No ha creído en lo que el Señor logró en la cruz del Calvario. Dice que Él, por medio de su sangre preciosa, nos compró. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 18, dice que con su sangre preciosa Él nos compró. No es posible que podamos pensar que si Cristo me compró, ahora ya me va a tirar. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 18, dice, sabiendo que fuiste redimidos. Esta palabra redimido es comprados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre me lavó, me limpió. La sangre de Cristo, con su sangre me compró, me redimió, como de un cordero sin defecto y sin mancha, ya conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Con su sangre preciosa, Él nos ha redimido. Nos ha perdonado, nos ha lavado de nuestros pecados. Con su sangre preciosa el Señor lava nuestras conciencias, nos santifica y habla mejor por nosotros. Por esa sangre preciosa podemos entrar al lugar santísimo. Y con esa sangre preciosa podemos vencer a Satanás, el acusador. Vamos a leer Hebreos capítulo 12 en el verso 24. Hebreos capítulo 12 en el verso 24. Dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
La sangre del Señor Jesucristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel habla venganza. La sangre de Cristo habla mejor. Esta sangre habla y dice al Padre: perdónalos, perdona a tu pueblo. Esta sangre del Señor que fue derramada habla mejor. Habla de redimir, de justificar, de perdonar al pecador. Esta sangre del Señor es preciosa. Es mejor que la sangre de los machos cabríos y toros. Esta sangre debemos de tenerla en gran estima y no considerarla como una cosa común, como la sangre de los animales. Si lo hacemos nosotros y no le damos la importancia a la sangre, si lo hacemos, sufriremos el castigo de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 29 al 31. Fíjese bien lo importante de la sangre de Cristo. Hebreos 10, 29. Dice, el que desecha, en el verso 28, dice, el que desecha la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos es condenado a muerte sin compasión. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisotee al Hijo de Dios y tenga por común la sangre del pacto, la cual fue santificado y ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotee? Pisotear la sangre del Señor, no tenerla nosotros en gran estima, no respetarla. No creer que por esa sangre que el Señor derramó en la cruz, yo tuve una eterna redención. Eso es peligroso. Para aquellos que están predicando que el creyente se puede perecer eternamente, es peligroso estar pisoteando la sangre del Señor y no tenerla en estima. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. La sangre de Cristo nos lava todo el tiempo y continúa constantemente. Este lavamiento aquí se refiere al lavamiento instantáneo que la sangre del Señor efectuó en nuestra conciencia delante de Dios. La sangre del Señor es redentora, nos limpia una vez y eternamente. Y la eficacia de este lavamiento perdura para siempre delante de Dios. El día que recibimos a Cristo, esta sangre nos limpió eternamente. De tal modo que no es necesario repetirlo. Esto era lo que los hebreos estaban haciendo cuando ellos querían regresar a la ley de Moisés. Ellos querían volver a la sangre de los animales. Esto es pisotear, no tener en estima, no tener un conocimiento claro de lo que significa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la sangre del Señor es redentora, nos limpia una vez y eternamente. Y la eficacia de este lavamiento perdura para siempre delante de Dios, de tal modo que no es necesario repetirlo. Sin embargo, en nuestra conciencia necesitamos la aplicación instantánea del lavamiento constante de la sangre del Señor una y otra vez. Cuando nuestra conciencia sea iluminada por la luz divina, nuestra comunión con Dios, el lavamiento instantáneo es tipificado por la purificación efectuada que el Señor logró en la cruz del Calvario. Nuestro pecado, el pecado que mora en nuestra naturaleza, lo que habla Romanos capítulo 7 en el verso 17, ha sido juzgado por Cristo. Nuestra ofrenda por la transgresión, de lo que habla Levíticos, de lo que habla Isaías,
Levítico 5:1, Isaías 53:11, y Primera de Corintios 15:3, y Primera de Pedro 2:24 y Hebreos 9:28. Esto es lo que el Señor logró cuando nosotros llegamos ante Él, viniendo de la esclavitud del pecado. Esto ya fue juzgado por Cristo, por nuestras transgresiones. Sin embargo, después de ser regenerados, aquí es donde debemos de prestar mucha atención. Por un lado, yo soy hijo de Dios, nací de nuevo. El Señor me redimió con su sangre y yo tengo la fe porque el Señor me lo afirma que yo no pereceré jamás. Lo que el Señor hizo cuando yo llegué a sus pies es asegurarme con una eterna redención, redimirme. De allí para acá, sin embargo, después de haber sido regenerados, todavía nosotros necesitamos tener a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, para aplicarlo al pecado que mora en nuestra naturaleza. Tenemos que aplicarlo a los pecados que cometemos. Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 9. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, una vez que nacimos de Dios, nosotros pecamos. Es decir, que somos creyentes, hijos de Dios, que pecamos. El asunto de los pecados que yo cometí antes de haber venido a los pies del Señor, ese asunto ya quedó resuelto. Aquí vamos a hablar de los pecados que cometemos después de que nosotros recibimos al Señor. ¿Qué hacemos con los pecados que cometemos después de que hemos recibido a Cristo? La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que tenemos que hacer. Dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este es el tormento. Para muchos de nosotros los creyentes este ha sido el tormento. ¿Por qué? Porque algunos llegan a enseñar que una vez que recibimos a Cristo, el cristiano ya no peca. Muchos llegan a predicar que los creyentes que han recibido a Cristo, han nacido de nuevo, ya no pecan y son impecables. Y aquellos creyentes que han pecado una vez que recibieron a Cristo no son creyentes. Estas interpretaciones están equivocadas, porque la Biblia dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Esto muestra que después de haber sido regenerados, todavía tenemos el pecado internamente. Esto además comprueba que todavía pecamos externamente. Aunque no lo hacemos habitualmente, seguimos pecando en nuestra conducta, porque todavía tenemos el pecado en nuestra naturaleza. La sangre de Cristo ocupa un lugar particularmente sobresaliente, importante. La sangre de Cristo es el pacto eterno, con la cual fue establecido el nuevo pacto, mejor pacto. Por medio de esta sangre, Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo y obtuvo una redención eterna para nosotros. Por medio de esta sangre, Cristo limpió los cielos y todas las cosas que en ella hay. Esta sangre nos santifica. Esta sangre nos purifica. Esta sangre purifica nuestras conciencias para que sirvamos a Dios vivo. Esto es muy importante. Todos los días nosotros tenemos que aplicar la sangre de Cristo a nuestro vivir. Hebreos capítulo 10 en el verso 29. Esto es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Tenemos que aplicar la sangre de Cristo a nuestros pecados que cometemos una vez que recibimos al Señor. Hebreos capítulo 10, 29.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por común la sangre del pacto por la cual es santificado y ultrajado el Espíritu de gracia? Dice, purificar nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, en el verso 14, dice, Hebreos capítulo 9, verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias? Es decir, que nosotros, cuando nuestra conciencia nos esté diciendo que nosotros como hijos de Dios hemos cometido alguna falta, nuestra conciencia nos va a decir que estamos en pecado y que tenemos que actuar y que tenemos que pedirle perdón al Señor y que tenemos que aplicar la sangre de nuestro Señor Jesucristo y así nosotros poder apagar las acusaciones del diablo. Esta sangre nos santifica, purifica nuestras conciencias para que podamos servir al Dios vivo. Esta sangre preciosa habla mejor por nosotros que la sangre de Abel. Esta sangre nos santifica y tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. No debemos considerar esta sangre como algo común, como es la sangre de los animales. Lo hacemos, si lo hacemos, sufriremos el castigo de Dios. La sangre de Cristo no solo redime, santifica. La sangre de Cristo no solo redime, también santifica, purifica. Y habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel acusa, pidiendo venganza. La sangre de Cristo habla pidiendo perdón. A los israelitas se les dijo en las Escrituras que ellos celebraron la Pascua sin la levadura. Todo lo que es pecaminoso, maligno, corrompido, inmundo a los ojos de Dios es la levadura. Primera de Corintios en el capítulo 5, en el verso 6. Allí dice que el apóstol San Pablo, en Primera de Corintios en el capítulo 5, en el verso 6, está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, que cuando ellos se reúnan, cuando el pueblo de Dios se reúne, tiene que hacer una fiesta y una reunión sin levadura. Dice en el capítulo 5, en el verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado. Yo, como un creyente que ha recibido al Señor, debo estar consciente que soy un pecador y que necesito la sangre de Cristo, que necesito yo ofrecer al Padre una ofrenda por mis pecados, es decir, a Cristo, con su sangre redentora. Aún esa sangre me limpia a mí de los pecados que cometo ya como creyente. Tengo que hacerlo. Este debe ser un hábito como el bañarnos todos los días. Todos los días nos lavamos las manos, todos los días nos bañamos del cuerpo, todos los días utilizamos el agua, porque todos los días nos ensuciamos. Pues todos los días necesitamos nosotros la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nos limpie. Si vamos a cantar, si vamos a la reunión, si vamos a hacer una reunión, si vamos a orar, todo lo que hacemos tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. Tenemos que limpiarnos de pecado con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo hoy es preciosa y es importante para nosotros. Y debemos de tenerla con mucha estima, porque por medio de esa sangre fuimos redimidos. Y aún ya como creyentes nos sigue limpiando. Comer con pan sin levadura significa eliminar todo lo pecaminoso. Comer con pan sin levadura significa eliminar todo lo pecaminoso. Comer con hierbas amargas significa lamentarse y arrepentirse. Si vamos a hacer la reunión, tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que confesarle nuestros pecados al Señor y limpiarnos
de todo mal y de todo pecado. Esto es lo que significa comer con hierbas amargas. Significa lamentarse, arrepentirse. Esto es percibir el gusto amargo de las cosas pecaminosas. Comer crudo a Cristo es no considerarlo como el Redentor, sino solo como el modelo o ejemplo de una vida humana digna de ser imitada. El Señor les dijo: cuando ustedes coman el cordero, no lo cosan. Tienen que asarlo. Comer a Cristo asado al fuego es creer que en la cruz Cristo padeció por nosotros al estar bajo la ira santa de Dios, manifestada en su juicio, tal como lo representa el fuego. Comer a Cristo como si hubiera sido cocido en agua es considerar su muerte en la cruz apenas como la muerte de un mártir a manos de sus perseguidores, y no como la muerte que efectúa nuestra redención. ¡Qué grande es el Señor! Aquí el apóstol, leyendo nosotros este pasaje de Hebreos en el capítulo 12, en el verso 29, Hebreos 12, 29, dice el apóstol de esta manera, 12, vamos a ver desde el 25. Mirad que no os rehuséis aquel que habla, porque si no escaparon aquellos que rehusaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que amonesta desde los cielos. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica con claridad la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibamos nosotros un reino inconmovible. Tengamos la gracia, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con piedad y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso es lo que es nuestro Dios. Dice en Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador. Cristo, cuando llegamos a sus pies, nos perdonó, aseguró nuestra salvación, pero ahora el Señor nos está perfeccionando. Tenemos que correr esta carrera de ser perfeccionados, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Damos gracias, Señor, en esta hora. Sabemos, Señor Dios, que como hijos tuyos aún todavía ofendemos y todavía, Señor, cometemos pecados. Pero gracias por tu sangre preciosa, Señor, porque fue derramada y sigue prevaleciente hasta hoy, Señor, tu sangre preciosa. Con ella podemos nosotros decir que vencemos al maligno, al acusador. Por medio de esta sangre vencemos al acusador que nos acusa de día y de noche. Por medio de esta sangre le tapamos la boca al acusador y nos limpiamos con tu sangre preciosa. Muchas gracias, Padre, porque tu sangre preciosa es prevaleciente aún hasta hoy. Muchas gracias, Señor, por esta salvación, Señor, tan grande que has efectuado por nosotros.
Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús.